Francisco Abundis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le ha ido al presidente Andrés Manuel López Obrador? Parece que va bien en popularidad. Pues eso ya lo sabemos, digamos, desde antes de que tomara posesión. Lo que vamos a ver ahora es qué es lo que ha pasado después de que tomó posesión y una pregunta que parece que se está haciendo mucha gente o incluso algunos cuestionamientos sobre mediciones que se han publicado recientemente en los que la gente no entiende bien por qué esta medida que ha sido tan polémica del desabasto de la gasolina, por el cual algunos ciudadanos están digamos, así como Churchill prometió sangre, sudor y lágrimas, parece que nuestro presidente nos prometió cola magna y premium. A lo que voy con esto es, la pregunta es por qué no ha afectado al parecer sus niveles de popularidad, y creo que tenemos números para explicarlo. Vamos a este primer gráfico. Estas son mediciones que se publicaron hasta esta línea, que es antes de que tomara posesión. Si ven, prácticamente todas fluctúan entre 60 y 70 puntos, ¿no? La más baja de 60, la más alta de 70. Y hay pocas publicadas después de su toma de posesión. Esto es, usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente está haciendo su trabajo. Es la medición más genérica, internacional, nos permite comparar a nuestro presidente con Trump, Macri, Bachelet, quien esté en cualquier presidencia del mundo. Esta es como la medición internacional universal. Si ven, en nuestra propia serie hay un salto de 69%, que es este número, en noviembre, antes de que tomara posesión, a 83%. El simple hecho digamos, el evento de pasar a ser de presidente electo a presidente de la República genera una expectativa todavía más alta, porque sabemos ya, aquí hemos reportado algunos de estos números durante este primer semestre después de elección, pero lo que estamos viendo es que si ya estaba alrededor de los 70 puntos, sube hasta 83. Hay un par de mediciones que publicó El Financiero que dan cuenta de esto. Digamos, esto es mediados de diciembre, y estas mediciones de El Financiero son encuestas telefónicas que, si bien no abarcan al total de la población, dados estos números, creemos que corroboran lo que ya venía pasando desde diciembre. Entonces, antes de analizar qué puede estar tomando con esta medida que está llevando al desabasto de la gasolina y de una lucha abierta contra el crimen o contra el huachicol, estos son los números con los que cuenta el presidente, y así empieza esto. Siguiente gráfico, veremos que más allá de este 83%, si lo vemos, ha sido muy consistente. En los últimos, digamos, en los últimos meses tenemos registro de agosto, de noviembre, de diciembre, y entonces es claro el incremento que se ha dado. Aquí no hubo cambio prácticamente de agosto a noviembre, y vemos estos 14 puntos. Siguiente gráfico, veremos que no es nada más un tema digamos, del número de aprobación en general. Hay algo que se conoce como la intensidad. Por ejemplo, en el caso del presidente Trump, hoy sabemos que sus números de aprobación van a la baja, no solamente porque cerró el gobierno, sino porque está perdiendo intensidad. Este 83% se compone de quien lo aprueba mucho, 53%, y de quien lo aprueba poco, 30%. Pero en el agregado, más de la mitad de la población lo aprueba mucho, lo cual lo hace todavía mucho más, digamos, resistente. El agregado viene de la suma de los... De la prueba mucho y del poco, y si ves, tiene intensidad, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, con el expresidente Peña es que el desaprueba mucho era muy intenso, por ejemplo. Entonces no era nada más la suma del dato, era la intensidad de los positivos o de los negativos. Por eso, siguiente gráfico, veremos como dos ejemplos lo que publicó Lorena Becerra en Reforma, o lo que publicó Alejandro Universal, y están otras del Financiero, dirán lo mismo. Esta me parece una pregunta más adecuada, porque plantea el dilema de qué es lo que usted prefiere: acabar con el robo de combustible a Pemex, aunque no haya gasolina,
o bueno, aunque tengamos problemas de abasto, o garantizar el abasto de gasolina, aunque haya robo de combustible a Pemex. Creo que este es el dilema, ¿no? Porque esta es una pregunta más unidireccional. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno combate el huachicol o robo de combustible? No tiene alternativa. Entonces, esta es una forma de medir temas. A este se le llama una medición como con tendencia, con carga, porque no hay contraposición, pero este es el dilema que tenemos en realidad. Entonces, si tomamos literalmente este gráfico, que nuevamente son mediciones telefónicas, 73% de la población lo aprueba. ¿Por qué insisto en el tema de las telefónicas? Porque estas están hechas, tienen un sesgo urbano, tienen un sesgo de alta escolaridad, que sería precisamente la gente que tiene autos. Entonces, incluso en esa población tenemos estos niveles de aprobación a la medida. Siguiente gráfico. Parte de esto lo podríamos explicar también por el número de usuarios, más allá del capital político que tiene el presidente y, digamos, el discurso que tiene mucha credibilidad y el argumento que parece que tiene mucha credibilidad, es preferible la lucha contra la corrupción o en este caso contra la delincuencia, aunque haya que pagar algunos costos. Esto lo podríamos también ver por el nivel de afectación, quién está siendo afectado. Y si lo vemos, este es los automóviles en circulación, transporte privado, digamos, estas personas o los que estamos haciendo colas en las gasolinerías más allá de el transporte público. Y si vemos, la mayor parte del transporte está concentrado, o los autos en el país están concentrados en el Estado de México y en la Ciudad de México. Siguiente gráfico, que me parece más que claro, es cuánta gente se mueve en transporte privado y cuánto se mueven en transporte público. Básicamente, el resto de este 22% es transporte público. Es decir, el nivel de afectación a nivel privado en esta ciudad es solamente 1 de cada 5 ciudadanos. Si bien es cierto que la mitad de los hogares tienen automóvil, solamente 1 de cada 5 ciudadanos utilizamos el auto para llegar a nuestros trabajos todos los días. El resto es transporte público, metro, peceras, taxis. Este es el nivel de afectación. ¿Cómo explicamos los números o por qué no le está afectando al presidente? Tiene un capital político muy alto, ¿no? Algunos hemos dicho histórico. Ese capital político lo está utilizando para dar credibilidad a su argumento. Parte de la razón por la que se votó por él fue por lucha contra la corrupción, que es lo que está haciendo, y por el crimen, es decir, es un argumento más que justificado. Y si lo vemos en números, vemos que en realidad el nivel de afectación es solamente con algunos privados que incluso están de acuerdo con el argumento. Sobre todo, Paco, que había esta idea y esta sensación que se presentaba mucho en la sociedad, incumplimiento en promesas de campaña, que se veía cada 6 años, que se repite en cada elección. Si aquí había un argumento central y lo escuchábamos, cualquier pregunta que se le hacía al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador sobre cuál era el eje central de su gobierno, él una y otra vez insistía: el combate a la impunidad y a la corrupción. Esta acción refiere claramente una estrategia que va enfocada precisamente a eso. Creo que de ahí, como bien comentas, es el respaldo ciudadano a pesar de las consecuencias y a pesar de los conflictos en que han entrado varios estados por este asunto del robo de combustible. Exactamente. ¿No? Entonces creo que esos dos factores son los que hay que considerar y esto nos ayuda a entender por qué lo que están publicando diarios como Reforma, El Financiero, colegas como De las Heras o Consulta, independientemente de cómo se haga la medición, puedes observar primero cuánto tiene él en credibilidad, cuánta credibilidad tiene su argumento, razones por las que se le votó, y yo pasaré al final a este dato que son niveles de afectación. Pues ya veremos cómo evoluciona también este asunto, porque el tema todavía está en curso. Gracias, Francisco Agutis. Este es el primer round. Estamos en Parametría. Gracias, al contrario, un gusto.